Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de máximos y mínimos locales y también el concepto de máximos y mínimos absolutos, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Este concepto de máximo y mínimo local, yo sé que ustedes lo trabajaron en Preca, ¿ok? En Preca 1. Pero bueno, vamos a recordarlo a qué se refería uno con máximo o mínimo local. Bueno, la palabra local, siempre que ustedes vean esta palabrita local, quiere decir, bueno, cuando trabajamos en funciones, quiere decir en un canto del gráfico. ¿Ok? O sea, cuando queremos mirar qué es un máximo o un mínimo local, lo que estamos intentando buscar es un valor en Y, que bueno, en este caso, por ejemplo, voy a escoger este valor en Y que está acá, y pues ese valor en Y tiene una coordenada en X, ahorita la vamos a buscar. Por ejemplo, este también que está aquí, y estos valores que los voy a poner ahora en color como moradito, que sería este y este. Entonces, fíjense que, ahora sí, fíjense que esos valores tienen una particularidad y la siguiente. Por ejemplo, si nos acercamos a este primer puntito que tomamos, este valor en las Y es el valor más grande, pero si tomamos un canto del gráfico alrededor de ese punto, por ejemplo, podríamos cortar el gráfico aquí y aquí. O sea, imagínense que solamente estamos tomando lo que está en este cantito que está acá. Y solamente lo vamos a comparar es con los elementos en ese canto de la función. A mí no me interesa si más adelante hay elementos más grandes o más pequeños. Porque, por ejemplo, fíjense que por acá en este lado ya habrían elementos más grandes que este. Pero no me interesa, o sea, solamente lo vamos a analizar en un canto del gráfico, ¿ok? Lo mismo lo podemos hacer acá. Por ejemplo, podemos tomar un cantito del gráfico, pues no tiene que ser un canto grande, podría ser un canto cercano. Y fíjense que en este cantito solamente, o sea, en los valores que están aquí, ese puntito rojo en las Y es el valor más alto, ¿ok? O el más grande. Del mismo modo, lo podemos hacer, pero en vez de ser el valor más grande, puede ser también con el valor más pequeño. Que en este caso, por ejemplo, sería recortar, por ejemplo, ustedes podrían recortar acá bien cerquita. La verdad no necesitamos hacer un corte como tan grande. Si ustedes lo quieren tomar cerca, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso sería comparar esos elementos y en ese caso, ese puntito morado representa el valor más bajo en las Y, o sea, el más pequeño en las Y. ¿Ok? Y del mismo modo, este otro punto que está acá. Entonces, ustedes cortan aquí un cantito cercano a ese punto y en ese canto, ese punto en color morado es el más pequeño, ¿ok? Pues técnicamente ese es el concepto de máximo y mínimo local. Máximo local es un punto con coordenada en Y, tal que esa coordenada en Y es la más alta o la más grande en el canto del gráfico que ustedes seleccionaron. O sea, dense cuenta que aquí depende del gráfico que ustedes estén mirando. Por ejemplo, alguno de ustedes podría haber tomado otro canto aquí, digamos uno más cercano. Y fíjense que si lo tomamos en un canto más cercano, aún se sigue cumpliendo la condición de que sea un máximo local. ¿Ok? O sea, en realidad aquí no interesa ustedes quienes escogen como canto. O sea, la ideal es encontrar un canto en donde se cumpla la condición. Que en este caso pues habíamos escogido este otro inicialmente. Entonces, ese va a ser el concepto básico que podemos tener de máximo o mínimo local. La definición que yo les doy aquí, pues es una definición un poquito más formal, que es básicamente identificar lo que les había contado. Entonces, se dice que, bueno, si quieren podemos, por ejemplo, este puntito llamarlo, o sea, este punto tiene una coordenada en X, que la vamos a llamar, por ejemplo, A, y este otro puntito que está acá, por ejemplo, vamos a poner con color morado, por ejemplo, digamos que este puntito tiene coordenada en X, B. Entonces, vamos a decir que X igual a A es un máximo local, ¿ok?
de una función f de x si existe un intervalo, o sea, este intervalo lo que representa es el canto. O sea, cuando ustedes analizan qué valor aquí tiene en x, asignado ese valor que escogí acá, y este otro valor en x, fíjense que acá se me convierte esto en un intervalo. Entonces, el intervalo que está aquí lo llamamos el intervalo i, en esa definición, ¿ok? Pero en realidad lo que más importa es como tener en cuenta la definición clásica, la definición más sencilla, que es tomar un canto del gráfico y el punto que se escogió sobre el gráfico tiene que ser el que cumple que la coordenada en y sea el más grande o el más pequeño para poder hablar de máximo o mínimo local. ¿Ok? Pero pues en realidad esta parte del intervalo hoy la podemos pichar. O sea, como les digo, hay solamente algo bonito para que se entienda, o sea, para que se traduzca de una manera un poquito más formal. Porque en matemáticas a uno le gusta trabajar las cosas de manera un poco más formal. Pero como les digo, esa definición formal pues no es que la vamos a utilizar. Y lo que dice esta condición que está acá, pues es precisamente la condición que les estaba diciendo. Aquí lo que estamos diciendo es que f de a es el valor más grande en ese intervalo. O sea, la imagen en esa coordenada en x cumple que ella es la más grande que todos los elementos en ese canto. Entonces yo aquí les escribí la definición de una manera pues más coloquial o más sencilla de entender. Y básicamente es que f de a es el valor más grande en un canto del gráfico de esa función f de x, ¿ok? Que era lo que les estaba contando. Del mismo modo, podemos hablar ahora del concepto de mínimo local, ¿ok? Pero entonces en vez de ser el valor, o sea, el valor de f de b, en vez de ser el más grande, ahora es el más pequeño en un canto del gráfico. Lo voy a poner con color morado, por ejemplo. Entonces, en este caso, x igual a b es un mínimo local para una función f de x y hay un intervalo, o sea, cuando hablamos de un intervalo estamos hablando de un canto, ¿ok? Que se cumple esta condición originalmente. O sea, que en este caso los f de x son mayores o iguales que f de b. Pero pues eso se puede entender como que f de b es más pequeño que f de x. O sea, ahí lo que estamos indicando es que la coordenada en x de ese punto, cuando se aplica la función, que sería f de b, es el valor más pequeño, que se alcanza en ese canto que ustedes escogieron. Entonces, es decir, f de b es el valor más pequeño en un canto del gráfico. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que en matemáticas uno siempre maneja una definición formal y una definición, pues, que es más sencilla, o sea, una definición que es como más general. Y en matemáticas uno juega con las dos cosas, o sea, uno juega con la definición formal y con la idea, la idea básica, ¿ok? Entonces es una parte muy importante en matemáticas. Bueno, pero entonces ustedes me pueden decir, listo, este es el concepto de máximo y mínimo local, que básicamente es encontrar el valor más grande o más pequeño de una función en un canto del gráfico. ¿A qué nos vamos a referir ahora con un máximo o un mínimo absoluto? Pues máximo o mínimo absoluto representa un valor que sea el más grande o el más pequeño en el dominio de una función, ¿ok? O sea, vamos a tomar todos los valores posibles de la función en su dominio y miramos quién es el valor más grande y el más pequeño en toda la función. Por ejemplo, en este caso, fíjense que el valor más grande que se alcanza en las y se alcanza en este punto que está acá, ¿no? O sea, se alcanza en un extremo. Que lo voy a poner acá con color verde, puede ser. Este puntito, como lo estamos tomando en el gráfico, fíjense que él va a tener ciertas coordenadas, que ahorita miraremos qué son, pero fíjense que este valor, la coordenada en y, es la más grande en todo el gráfico. Y en ese mismo orden de ideas, fíjense que en esta función también está una coordenada que sea la más pequeña. En este caso, la coordenada más pequeña que se alcanza, o el valor de la y que se alcanza, que sea el más pequeño en todo el gráfico, sería este. Este valor sería la coordenada en y
o más bien punto, con coordenada en Y más pequeña. En todo el gráfico. Fíjense que el concepto de máximo mínimo absoluto es un concepto global, o sea, es un concepto que me sirve para todo el dominio de la función. No solamente estamos tomando un canto, o sea, si tomáramos un canto, fíjense que acá en este caso, ser máximo o mínimo local, en unos casos puede caer que un mínimo local sea un mínimo absoluto. Porque, por ejemplo, ustedes me podrían decir, ay, pero es que también es un mínimo local. Bueno, es cierto, yo no les puedo decir que no, porque si ustedes toman, por ejemplo, este cantito, en ese cantito, ese sigue siendo el valor más pequeño. ¿Vamos bien? Pero recuerden que no estamos analizando el concepto de máximo mínimo local, sino que el de máximo mínimo absoluto. Entonces, el máximo absoluto básicamente es un punto con la coordenada en Y que sea la más grande en todo el gráfico, o sea, en todo el dominio de la función. ¿Ok? Pero si lo tenemos con el gráfico, pues sería en el gráfico que me dan. Y el mínimo absoluto, pues sería, en vez de ser el más grande en la coordenada en Y, sería el más pequeño. ¿Ok? Que esa es la definición que les doy acá. Entonces, por ejemplo, para tenerlo en cuenta acá mejor, cuando hablamos de máximo local, déjenme y hago con una cosita. Esta sería la coordenada en X, que sería A. Pero déjenme y hago con una cosita para que quede bonito. Ok. Y por aquí este sería el punto con coordenada en B, pues para que tenga sentido las definiciones. Entonces, en este caso, X igual a A es un máximo, máximo absoluto. Aquí me faltó escribir eso. Para una función f de x y f de x en todo el dominio. O sea, si f de x es más pequeño o igual que f de a en todo el dominio. ¿Ok? Este sería el concepto de máximo absoluto. Entonces, fíjense que se cumple todavía la condición, una condición muy parecida a la de máximo local, pero la parte importante es que tiene que ser cierto en todo el dominio de la función, cosa que no ocurría en el caso del máximo local. En el caso del máximo local era que se cumpliera la condición de que las f de x eran más pequeñas que f de a, pero en un canto del gráfico. Aquí estamos tomando es todo el dominio de la función. ¿Ok? Entonces la forma más sencilla de entenderlo, pues, es decir que f de a, o sea, cuando tomamos ese punto, la coordenada en y, que es f de a, es el valor más pequeño en todo el gráfico. ¿Ok? Y la parte del mínimo absoluto, pues se parece mucho a lo de ahorita. Pero en vez de ser el más grande, pues sería el más pequeño. Y sería el más pequeño en todo el dominio de la función. ¿Ok? Y pues eso se traduce en decir que f de b es la coordenada en y más pequeña en todo el gráfico de la función. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias entre los conceptos de máximo, mínimo local y máximo y mínimo absoluto. ¿Ok? Ok. Entonces, ustedes, por ejemplo, dirían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el concepto de derivada, ¿no? Porque pues, esto es un concepto que, pues, a primera vista no tiene que ver nada con derivadas. ¿Ok? Bueno, yo aquí les hago unas pequeñas observaciones. La primera observación es que cuando uno habla de un máximo o un mínimo, uno está hablando desde la coordenada en X. ¿Ok? Pero si hablamos ahora del valor máximo o del valor mínimo, cuando hablamos de valor máximo o valor mínimo, estamos hablando de la coordenada en Y de
ese máximo o ese mínimo, ¿ok? Ya sea relativo o absoluto. Entonces, toca tener mucho cuidado cuando hablamos de máximo mínimo o cuando hablamos de valor máximo o de valor mínimo, ¿ok? Bien, ¿cuál es la parte importante de este tema? Pues empiezo aquí a hablar de unos teoremitas. ¿Listo? Que este es uno de los teoremas pues, más útiles en cálculo univariado. Y básicamente te indica que si tenemos una función que se puede derivar en un intervalo y tenemos un máximo o un mínimo local de esa función, automáticamente la derivada de ese punto, que en este caso lo estoy llamando C, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, esta es la parte importante, que tenemos una función que es derivable en un intervalo. ¿Ok? Y tenemos un punto que es un máximo o un mínimo. O sea, la verdad pasa con cualquiera de los dos. Bueno, si uno quisiera hacer canción, uno tendría que poner aquí esto entre paréntesis. ¿Listo? Sería un máximo, o también para el caso de los mínimos se cumple, pero entonces es máximo local o mínimo local de una función en el intervalo AB. Entonces, obligatoriamente la derivada de ese punto, que sea máximo o la otra posibilidad que sea mínimo, es que su derivada es 0. Bueno, ustedes me podrían decir, pero eso ¿por qué se tiene? Pues fíjense que si tomamos aquí un punto máximo, por ejemplo, voy a ponerlo acá con color. Bueno, puede ser con color rojo. Por ejemplo, acá ustedes tienen aquí un punto máximo. Aquí también toca otro punto máximo. Aquí tenemos un punto mínimo. Y fíjense que esa función no tiene problemas a la hora de hacerse la derivada. ¿Por qué? Usualmente los problemas están cuando la función que se está derivando es una función que tenga discontinuidades o tenga picos. Ya les voy a explicar a qué me refiero con un pico, ¿ok? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá en este caso, para ese primer punto, qué pena con ustedes, fíjense que si hacemos la propiedad de la recta tangente, pues la recta tangente en este caso es horizontal, ¿ok? Lo mismo para los otros puntos que tomamos acá. Para este. Y para este. ¿Ok? Pero entonces ustedes me podrían decir, pero profesor, mire que también aquí hay un punto crítico, que es este que está acá, que lo voy a poner con color verde. Bueno, perdóname, hay un punto de mínimo. Pero uno se podría preguntar lo siguiente, ¿será que ese punto tiene o no tiene derivada? Bueno, ustedes me podrían decir, pero profesor, pues si yo hago una línea horizontal, eso pareciera que no hay problema. Bueno, sí, yo no le veo problema a eso. ¿Cuál es el problema real? El problema se tiene es que, fíjense que, bueno, acá tenemos una recta tangente, pero la idea de la derivada es que me genere solamente una recta tangente. Pero en este caso, creo que yo podría hacer varias rectas tangentes. O sea, para ese punto que está como en un pico, ¿ok? Fíjense que yo podría definir muchísimas rectas tangentes. Por ejemplo, acá podría definir otra. Aquí podría definir otra. O sea que acá hay un revolú, acá hay un montón de rectas tangentes que yo me puedo inventar. Entonces, fíjense que si lo vemos desde el punto de vista geométrico, cuando estábamos hablando de rectas tangentes, en este caso, ese es un punto que en este caso es un punto de mínimo, pero que no tiene derivada. ¿Por qué? Pues porque si tuviera derivada, tendría que existir la ecuación de una sola recta tangente y tiene más de una. O sea, geométricamente se puede entender así. Entonces, fíjense que este punto es un mínimo local. Bueno, ¿y por qué es un mínimo local? Pues ustedes pueden tomar un canto del gráfico. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, mira, yo voy a tomar este cantito y en ese cantito el gráfico toma el valor más pequeño en las Y, en ese valor que estaba en color verde. ¿Ok?
Entonces, es un mínimo local que no tiene derivada en la coordenada en X. ¿Ok? Entonces, fíjense que no solamente tenemos ese problema acá, ese mismo problema también se tiene aquí en los extremos. ¿Por qué? Del mismo modo, usted en un extremo no va a tener derivada. Bueno, la única forma de hablar de derivada acá sería una derivada por izquierda o por derecha. Pero aquí estamos hablando de derivadas biláteras, o sea, derivadas por los dos lados. Entonces, fíjense que aquí uno podría tener el mismo dilema del otro caso. ¿Por qué? Pues porque es que como ese punto es un extremo, o sea, de ahí no sigue el gráfico, pues yo me podría inventar un montón de rectas tangentes para ese punto, ¿ok? Y acá puedo continuar inventándome rectas y aquí también. Entonces, fíjense que los extremos de una función cuando está definida en un intervalo cerrado va a tener el problema de que esos extremos pues no van a tener derivada bilátera, ¿ok? Por ejemplo, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Entonces, un montón de rectas tangentes en ese punto. ¿Bien? Entonces, aquí la moraleja de la historia también es que los extremos, entonces, si tenemos una función definida en un intervalo cerrado AB, f de x no tiene derivada en x igual a A y x igual a B. A pesar de que, o sea, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ay, pero es que esa función tiene derivada en todo punto. Bueno, sí, o sea, puede usted tener funciones que tengan derivada en todo punto. Yo no le puedo decir que no. Pero cuando ustedes restringen la función a un intervalo, los extremos ya no van a poder tener derivada, a pesar de que la fórmula de la derivada me sirva en los extremos. Vuelvo y les digo, cuando ustedes hablan del concepto de derivada, la derivada es por los dos lados, porque eso es un límite bilátero. Y ustedes aquí solamente se pueden acercar es por un ladito. Por este lado yo no me puedo acercar, por ejemplo. Entonces no puedo hablar de un límite bilátero ahí. Y lo mismo acá. Ustedes se pueden acercar por aquí, pero no se pueden acercar por aquí. Entonces, ese es el dolor de cabeza con las funciones definidas en intervalos. ¿Ok? Entonces, este gráfico genera una definición que nos va a servir de aquí en adelante para poder identificar puntos que puedan que sean máximos o mínimos locales. Y es la definición de punto crítico. Entonces, punto crítico no es, o sea, no es nada más ni nada menos que una definición que me va a dar los posibles puntos que sean máximos o mínimos. Tengan mucho cuidado porque la definición de punto crítico no me está dando los máximos y los mínimos. No, él me está dando los posibles valores máximos o mínimos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición de punto crítico? Bueno, tenemos una función, entonces un valor que lo vamos a llamar C, o sea, una coordenada en X que la vamos a llamar C. Se denomina un punto crítico si ocurre alguna de esas tres condiciones. Obviamente depende de cómo esté definida la función. La primera condición es que la derivada sea cero. Y esos puntos cuya derivada se vuelve cero se denominan puntos estacionarios. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, recuerden que cuando la derivada es cero es que la recta tangente es horizontal. Entonces, si queremos definir esto por puntos estacionarios, pues este sería un punto estacionario. Este también sería un punto estacionario. Y este también sería un punto estacionario. O sea, es un punto donde la derivada es cero, por lo tanto la recta tangente es horizontal. ¿Ok? Si lo quieren ver así, y si quieren le podemos poner el colorcito naranja, que es con el que dibujamos la definición. Bueno, hay puntos en donde la derivada no exista, o sea, que pueden estar dentro del intervalo y la derivada no existe. Pues esos puntos se denominan puntos estacionarios. Perdóname, puntos singulares. Entonces, los puntos en donde la derivada no exista, lo vamos a llamar puntos singulares, que es precisamente ese puntito en color verde que está ahí.
Entonces este sería un punto singular. Y lo pongo acá con color verde. Porque es un punto en donde la derivada no existe. Y bueno, en realidad estos que están aquí también serían puntos singulares porque son puntos en donde la derivada no existe. Pero pues el libro le gusta definirlo de otra forma y es llamarlos como valores extremos. O sea, si ustedes tienen una función definida en un intervalo cerrado, los extremos de ese intervalo cerrado automáticamente son puntos críticos y se denominan puntos extremos. ¿Ok? Entonces lo voy a poner, por ejemplo, acá con color moradito, puede ser. Entonces, si f de x está definido en un intervalo AB, pues los extremos de ese intervalo se toman también como puntos críticos y se denominan puntos extremos. ¿Ok? Que entonces en este caso esto sería un punto extremo. Voy a poner con color morado. Esto sería un punto extremo. Punto extremo. Y este también sería un punto extremo. Y si quieren lo ponemos de color moradito para acordarnos. ¿Ok? Entonces, esas son las tres definiciones de punto crítico que se utiliza. Como les digo, los puntos críticos nos van a indicar los posibles puntos donde haya un máximo mínimo. Pero tengan cuidado porque pueda que estos puntos, o sea, que usted encuentre puntos críticos, pero que ese punto crítico no sea ni máximo ni de mínimo. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. Bien. Pero entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿yo cómo en realidad identifico que algo sea máximo o algo sea mínimo? Bueno, hay un teorema, bueno, hay dos teoremas muy importantes en derivadas, que son las siguientes. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes van tomando aquí cualquier puntito sobre ese gráfico, lo voy a tomar acá con color rojo. Fíjense que si calculamos la recta tangente que pasa por ese punto, o sea, yo estoy suponiendo de que ese punto se puede derivar, o esa función se puede derivar en cualquier punto dentro del intervalo que está definido. ¿Ok? Entonces acá sería, por ejemplo, esta recta tangente así. Por acá, por ejemplo, podría ser por acá así. Por acá así. O sea, si ustedes estaban en cualquier punto, en este caso, la recta tangente, fíjense que siempre esas rectas tangentes que estamos dibujando son rectas que tienen pendiente positiva. Porque pues son rectas que son crecientes. ¿Ok? Perdóname, estas son rectas decrecientes, no he dicho nada. Me fui. Como estas rectas son decrecientes, fíjense que si ustedes empiezan a dibujar rectas alrededor de todos los puntos, la derivada es negativa. Bueno, estamos suponiendo que la derivada es negativa en todo su trayecto, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una función donde la derivada tiene signo negativo en todo el intervalo, eso quiere decir que la función es decreciente en ese intervalo. Entonces, este teorema les está indicando de que si una función tiene derivada negativa, o sea, acá lo que estamos diciendo es que la derivada, porque es la pendiente, ¿no? Entonces, como todas las rectas son decrecientes, una recta es decreciente cuando su pendiente es negativa. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que todas las pendientes de esas rectas tangentes son negativas, que sería la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, si una función tiene pendiente de recta tangente negativa, o sea, todas esas rectas tangentes son decrecientes, automáticamente tenemos que la función es decreciente. ¿Ok? O sea, si las rectas son decrecientes o las rectas son con pendiente negativa, la función también tiene ese mismo comportamiento. Entonces, este es un teorema muy importante que nos va a indicar cuando una función crece o cuando una función decrece en un intervalo. Entonces, si la derivada es negativa para todo x en el intervalo AB, entonces la función es decreciente, ¿ok? En ese intervalo. Del mismo modo podemos tenerlo para este otro canto que sería
En este caso, fíjense que si tomamos rectas tangentes, cualquier punto que ustedes escojan, como la pendiente, como la recta, o sea, como la derivada vamos a suponer que es positiva, quiere decir que todas las rectas tienen pendiente positiva, por lo tanto son todas crecientes. ¿Ok? Por ejemplo, acá, este otro punto. Bueno, ahí uno puede continuar. Entonces, fíjense que si yo estoy suponiendo que en un intervalo todos los puntitos que ustedes escojan tienen derivada positiva, o sea, la pendiente de la recta tangente es creciente, es positiva, por lo tanto la recta es creciente, pues ahora si la derivada es mayor que 0 o es positiva, eso indica que la gráfica original es creciente en ese intervalo. Esto lo vamos a utilizar mucho para poder identificar máximos y mínimos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si ustedes tienen una función que se puede derivar y, por ejemplo, saben que hay un punto que tiene como un comportamiento de máximo y otro punto, por ejemplo, que tenga comportamiento de mínimo, yo les podría decir, bueno, ¿ustedes cómo pueden identificar que ese punto es máximo o mínimo analizando las derivadas? Fíjense que en este caso, voy a hacer aquí una linecita así, como para dividir bien el gráfico. Entonces, este sería el punto. Ahorita le ponemos coordenadas. Pero entonces fíjense que para valores cercanos a este puntito por este lado izquierdo, la función es creciente, ¿no? O sea que por este lado, la derivada de los puntos x que sean muy cercanos a este valor, que ahorita le vamos a poner un valor ahorita, esa derivada es negativa. Porque, perdóname, es positiva. Porque la función es creciente por ese lado. Entonces fíjense que por este canto, la función, como es creciente, quiere decir que la derivada es positiva por ese lado, en este caso por el lado izquierdo. Pero si miramos el otro lado, el lado derecho, el gráfico empieza a ser decreciente para valores muy cercanos a esa coordenada o ese punto con coordenadas X y Y, que ahorita le vamos a poner nombres. Entonces fíjense que en cambio por el otro lado, la derivada es negativa. ¿Ok? Entonces, fíjense que para poder indicar que un punto es un máximo, debe tener ese comportamiento, que por el lado izquierdo la derivada es positiva, pero por el lado derecho la derivada es negativa. O sea, por el lado izquierdo es creciente, pero por el lado derecho es decreciente. Y del mismo modo se puede identificar un punto de mínimo local. En este caso, es decreciente por este lado, pero por el otro lado es creciente. O sea, por el otro lado la derivada es positiva. O sea, por este ladito la derivada es negativa porque la función es decreciente y por el otro lado la derivada es positiva porque la función es creciente. Y si ustedes quieren, acá podemos poner también como una división, pero la voy a poner es como de color morado. Acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que para identificar un máximo o un mínimo, si uno identifica dónde hay cambio de signo en la derivada, pues automáticamente ustedes van a identificar dónde hay un máximo o dónde hay un mínimo. Entonces, si ustedes tienen un punto estacionario, o bueno, un punto en donde la derivada es cero, ¿no? O sea, fíjense que acá hay una cosa importante, es que estos son puntos en donde la derivada se vuelve cero. Pero bueno, también podría ser puntos en donde la derivada no exista. Entonces, por ejemplo, acá lo podemos llamar C en el primer caso. Y en el otro caso, este también lo vamos a llamar C, pero pues le pongo otro color como para diferenciarlo. O sea, en el primer caso, el X igual a C hace el papel de un máximo y en el otro es el papel de un mínimo. Porque es que a veces en las definiciones se utilizan las mismas letras. ¿Ok? Entonces acá hay una parte importante y es la siguiente, la voy a poner con amarillo. Es que tenemos que X igual a C es un punto crítico estacionario.
de la función. ¿Ok? Pero ocurre lo siguiente. El primer caso es que por el lado izquierdo la derivada es positiva. O sea, estamos en este caso que está acá. Y por el otro lado, la derivada por el lado derecho es negativa, que sería este lado de acá. ¿Ok? Que sería esa condición 1 y esa condición 2. Entonces la condición 1 es que la derivada de x es más grande que 0, o sea, es creciente la función, para valores cercanos de x por el lado izquierdo. Y la otra condición es que la derivada es negativa para valores de x cercanos a ese valor x igual a c, pero por el lado derecho. Entonces, si ese comportamiento se tiene, o sea, si por el lado izquierdo la derivada es positiva y por el lado derecho la derivada es negativa, se tiene que x igual a c es un punto de máximo local. Por eso fue que lo dibujé en color rojito, que ese sería ese primer caso. ¿Ok? El otro caso se parece, pero no es igual, porque en este caso tenemos ahora dos condiciones, ¿no? Que es la siguiente. Ah, bueno, este lo llamé fue de más fácil. Entonces, x igual a d es un punto crítico estacionario. O sea, tenemos un punto que hace el papel de punto crítico estacionario. Tal que ahora las condiciones que teníamos antes se están poniendo al contrario, que la derivada es negativa por el lado izquierdo de esa coordenada en x que la estamos llamando d, y por el lado derecho la derivada tiene signo positivo. Bien, pues eso lo que quiere decir es que ese punto crítico es un mínimo local, que sería el caso que está aquí en color moradito. Fíjense que por el lado izquierdo la derivada es negativa y por el lado derecho la derivada es positiva. Pero como les digo, en matemáticas uno a veces utiliza pues definiciones un poco más formales. En realidad yo aquí lo podría haber escrito con notación de intervalo, pero pues yo no les voy a matar la cabeza a ustedes con eso. Bien, entonces ya de esa manera pudimos identificar cómo se pueden calcular puntos críticos e identificar cómo un punto crítico puede ser un máximo o un mínimo mirando los signos de la derivada. Entonces ya les voy a enseñar eso con un ejercicio. Yo aquí les escribí el procedimiento, que básicamente es encontrar los puntos críticos, primer paso. Segundo paso, analizar los signos de la derivada usando el método del cementerio o la regla de signos, que eso también se vio en Preca 1, pero pues yo les voy a mostrar una forma rápida de hacerlo. Y la otra es identificar los máximos y mínimos locales, pues dependiendo de los signos que se tuvieran. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo de esto. Bien, entonces tenemos una función, vamos a encontrar los máximos y mínimos locales de esa función. Entonces, para calcular máximos y mínimos locales, tengan en cuenta que ustedes lo primero que tienen que hacer es calcular la derivada. Entonces, creo que la derivada de esta función sería 3x a la 2 menos 6x menos 9, ¿verdad? Porque sería bajar el 3 y te quedaría la 2, el 2 baja y te quedaría 3 por 2, que es 6, a la x a la 1, que es x, y la derivada de menos 9x sería negativo 9, ¿ok? Bueno, fíjense que acá hay una cosa importante de la siguiente. Uno se podría preguntar, bueno, hay puntos singulares, hay puntos estacionarios, ¿verdad? Bueno, pues primero podemos mirar, o sea, si ustedes quieren pueden clasificarlo y mirar primero los puntos estacionarios. Que recuerden que los puntos estacionarios son cuando la derivada es 0. O sea, vamos a tomar la derivada y la voy a igualar a 0. Ok. Recuerden que aquí estos son los puntos donde la derivada es 0.
Bueno, ahí no le ponemos A, sino que es X. Y ya. Si quieren, pongámosle X más bien. Ok. Entonces vamos a igualar a 0 esa derivada. Bueno, creo que acá hay un factor común que es el 3. X a la 2 menos 2x menos 3 igual a 0. El 3 lo podemos pasar a dividir. Y vamos a mirar cuando esa derivada se vuelve 0. Que en este caso, creo que esto sería x menos x más. Dos números que multiplicados les den 3 y que resta, bueno, negativo 3, perdóname, y que sumados nos den negativo 2. Creo que sería negativo 3, o sea que acá es x menos 3 y aquí 1, ¿no? Bueno, como aquí hay una multiplicación igualada a 0, pues una multiplicación es 0 cuando cada canto de los que se están multiplicando son 0. O sea que de aquí obtenemos que x es igual a 3 y el otro caso es que x es igual a negativo 1. ¿Ok? Entonces, estos serían los puntos críticos de ese primer tipo. Estos que están acá serían puntos críticos estacionarios. ¿Ok? Porque son puntos en donde la derivada se vuelve 0. Bueno, ahora uno podría intentar mirar si hay puntos singulares, que es cuando la derivada no esté definida, pero es que como en este caso tenemos una función que es un polinomio, pues un polinomio no tiene problemas, ¿ok? O sea, no tiene, por ejemplo, términos que hagan divisiones por 0, serían puntos singulares. ¿Qué sería cuando la derivada no existe? Pues en este caso, ustedes pueden, si quieren, copiar y pegar otra vez la derivada. Y fíjense que esta derivada no tiene problemas. O sea, no tiene divisiones o cosas así. No tiene problemas. O sea, no hay una división por 0, no hay una raíz cuadrada. O sea, no hay cosas que te puedan generar problemas. Entonces, si la derivada no tiene problemas, quiere decir que la derivada siempre existe. O sea que en este caso no hay puntos de este tipo. ¿Ok? Y el otro tipo de punto es cuando es un intervalo cerrado, pero acá como estamos dando una función cualquiera, aquí se sobreentiende de que el dominio son todos los reales. O sea, no estamos tomando un intervalo pequeño, estamos tomando toda la recta real. Que eso fue algo que yo les expliqué cuando vimos funciones al comienzo del curso. Que estamos tomando como dominio todos los reales, ¿no? O sea, cuando no aparece nada, se sobreentiende que el dominio son todos los reales. O sea que tampoco hay puntos extremos. Porque recuerden que los puntos extremos solo están cuando tenemos un intervalo cerrado. Pues puntos extremos no hay. Porque el dominio de la función no es un intervalo, ¿ok? Un intervalo cerrado. Bueno, pues los únicos puntos críticos entonces que hay son los estacionarios, que serían 3 y negativo 1. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo miramos lo de los signos de la derivada? Pues en realidad lo primero que uno tiene que analizar es en dónde está la derivada, o sea, dónde la derivada se vuelve 0 y dónde la derivada no existe. Con esos puntos críticos, que sería juntar los estacionarios y los singulares, que en este caso no hay singulares, vamos a hacer el método del cementerio. Entonces, este sería en realidad el paso 1, que era el que estábamos hablando, de encontrar los puntos críticos. ¿Ok? El paso 2 ahora es, con esos puntos críticos vamos a hacer la regla o el método del cementerio. ¿Cómo se hace el método del cementerio? Pues fíjense que podemos poner en una lista los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos en general pues sería juntar los estacionarios con los singulares y los extremos. Como no hay singulares ni extremos, pues solamente nos quedaríamos con los estacionarios, que sería x igual a 3
y x igual a negativo 1. Entonces, ¿cómo es el método del cementerio en este caso? Pues ustedes van a dibujar esos puntos críticos en una recta real del más pequeño al más grande. Como en este caso solo tenemos 2, pues por ejemplo podríamos decir que aquí está negativo 1 y que por aquí está 3. La verdad no tenemos que ser exactos. Ustedes solamente lo único que tienen que hacer es ordenarlos de menor a mayor, pero si quieren los pueden dejar a una misma distancia. O sea, no tenemos que hacerlo exacto. Porque a la final esto lo que me va a indicar es cómo es el comportamiento de los signos de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar representantes en cada canto que quedó al dividir la recta en esos puntos críticos. ¿Me explico? Vamos a tomar un punto, por ejemplo, en este canto que quedó sobrando. Vamos a tomar otro punto que esté aquí en el canto del centro. Y por último, un elemento o un representante en el último canto. Entonces empecemos con el primero. Los puntos que viven en este canto serían puntos que sean más pequeños que negativo 1. Por ejemplo, ustedes podrían tomar negativo 2. Entonces, negativo 2 lo voy a tomar como representante y lo voy a poner como con otro símbolo, que en este caso sería como con un rectángulo. Ahora vamos a tomar un valor que represente y que esté ahora en este canto de la mitad. Entonces vamos a tomar una coordenada en X que esté entre -1 y 3. Por ejemplo, pues la coordenada más fácil podría ser 0. Pero si ustedes quieren pueden tomar el 1, el 2, el 3, ¿verdad? O sea, pueden tomar cualquier punto que esté entre -1 y 3. Pero yo les recomiendo que tomen siempre como el más fácil. Y ahora vamos a tomar a alguien que sea más grande que 3, que en este caso viviría en este canto que está acá. Pues podríamos tomar el representante, pues el entero que le sigue al 3, que sería un 4. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes me dirían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos representantes? Pues esos representantes ustedes me los van a reemplazar en la derivada. O sea, en este canto, voy a correrlo un poquitito acá. Y aquí en este lado voy a escribir la derivada. Entonces, la derivada es 3x a la 2 menos 6x más 9. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la derivada, vamos a reemplazar esos valores de x que encontramos. Y la verdad no me interesa el valor, o sea, pueda que les dé un valor muy grande, etcétera. Pues para eso está la calculadora, ¿no? Pero lo que en realidad me interesa es el signo de ese valor, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, yo aquí abajito les voy a poner, por ejemplo, la derivada en negativo 2. 3 menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, más 9. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso sería 3 por negativo 2 al cuadrado, menos 6 por negativo 2, más 9. Si es más 9, ¿no? Ah, no, menos 9, perdóname. Acá puse lo que no era. ¿Qué es menos 9? Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar lo siguiente. Les daría 15. Es con menos, ¿no? 3 menos 2 al cuadrado sería 12, más 12 menos 9, ajá, 15. Bien, pero entonces fíjense que a mí no me interesa tanto el valor que nos da, sino que lo que me interesa es saber el signo que dio. O sea, al reemplazar negativo 2 ahí, fíjense que esto nos dio un valor positivo. O sea que en este caso, o sea, en ese canto que está aquí, va a tener signo positivo la derivada. O sea, el representante uno lo toma es para saber cuál sería el signo de la derivada en ese canto. Entonces, en el canto, desde negativo infinito a negativo 1, nos está dando que la derivada es positiva. Ahora, reemplácenlo en el otro canto. Que ahora sería mirar esta misma derivada, pero ahora reemplazándola en 0. O sea que acá sería cancelo, 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 y acá sería 0, 0, 0, ¿no? Pero si reemplazamos en 0, los dos primeros términos se anulan, no se cancelan,
y nos quedaría negativo 9. Pero entonces en este caso, ese negativo 9 tiene signo negativo. Y pues ese es el signo que vamos a poner para ese canto. Yo sé que ustedes en preca tal vez lo hicieron diferente o ustedes estén acostumbrados a hacer la ley del cementerio de una forma distinta. Si ustedes la quieren hacer, pueden hacerla como más les guste, pero a mí me parece que esta es la forma más rápida y es evaluando y ya, o sea, ustedes no tienen que hacer nada más. Estos cálculos que estoy haciendo acá los estoy haciendo en la calculadora, yo no estoy haciéndolos a mano, pues porque eso sería perder el tiempo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si fuera una fracción o algo más complicado, pues sería más complicado hacer. Bueno, por otro lado, ahora lo vamos a evaluar en 4, que sería el último representante. Y lo interesante es que si lo hacen en 4, les va a dar 15. Por favor, verifiquen estos cálculos en la calculadora. ¿Ok? O sea que en ese otro canto que está sobrando, esto tiene signo positivo. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto para qué es importante o para qué me sirve? Pues fíjense que con la ley del cementerio, por ejemplo, en este canto del negativo 1, yo sé que negativo 1 es un punto singular, ¿ok? Entonces fíjense que si la derivada es positiva por el lado que está acá, ¿verdad? O sea, por este lado la derivada es positiva, quiere decir que la gráfica es creciente por este lado. Recuerden que si la derivada es positiva, la función es creciente en ese lado. O sea, no me interesa hacer el gráfico exacto, pero yo por lo menos sé que por ese canto la gráfica está creciendo. Y como por el otro canto es negativa, pues quiere decir que por este otro lado la gráfica está ahora decreciendo. ¿Ok? Entonces fíjense que si por un lado la gráfica crece y por el otro lado decrece, ¿ustedes qué pueden decir de ese punto? Pues ese punto va a tener el comportamiento de un máximo, porque por el lado izquierdo crece y por el lado derecho decrece. Entonces, este dibujito que hice aquí con color rojo es solamente como para entender qué me está diciendo la derivada. Entonces, lo que me está diciendo la derivada en este caso, déjenme corro esto un poquitico más hacia abajo, que estos eran cálculos que al final no iba a utilizar, es que x igual a negativo 1 es un máximo local. Eso es lo que me está queriendo decir ese comportamiento de la derivada. ¿Ok? Y por el otro lado, como la gráfica es, la derivada es negativa en el lado izquierdo del 3, si es negativa quiere decir que está decreciendo. Recuerden que si la derivada es negativa decrece y si la derivada es positiva crece. Y por el lado derecho está creciendo. O sea que x igual a 3, ¿cómo se comporta? Pues en este caso, x igual a 3 es un mínimo local. Y fíjense que ya hicieron todo el análisis de esa derivada. ¿Ok? Que este sería el paso 3, que es analizar los signos de la derivada. Entonces fíjense que ya de esta manera ustedes ya saben quién es máximo y quién es mínimo local. Y se acabó. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues yo les voy a hacer algo adicional que sería el gráfico de la función, aunque pues no es necesario, pero podemos hacer el gráfico como para saber más o menos qué es lo que está pasando con esa función. Entonces la función era x al cubo más 3x a la 2 más 3x a la 2 menos 6x menos 9. Menos 6x menos 9. Bueno, ese gráfico al comienzo se ve como feo, ¿no? O sea, ¿qué tal ustedes matándose la cabeza haciendo ese gráfico? Pues ahí quedaría un poco complicado, pero lo vamos a dejar así. Entonces, ese sería el gráfico de esa función si lo hiciéramos directamente. Pero pues yo no lo voy a poner a ustedes a graficar. Esto del gráfico que les dije, o sea, que se lo voy a copiar y pegar acá, es solamente es para que verifiquen de que lo que encontraron con la derivada es cierto. Pero pues ya les voy a enseñar cómo se verifica eso. Creo que acá lo podemos dejar.
Entonces, el gráfico de esa función es algo más o menos así. Acá continúa y acá continúa. Y fíjense que por aquí hay un máximo local y por aquí hay un mínimo local. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, perdóname, espérate. Es menos 9x. Ay, copié lo que no era. 3x a la 2. Espérate. No, perdóname, da 3x a la 2 menos 9x menos 1. Ay, Dios mío. Menos 9x menos 1. Ahora sí. Qué pena con ustedes, copié lo que no era. Ya. Entonces, fíjense que ese gráfico pues tiene un comportamiento feo porque toma valores muy grandes. Perdóname, este no era el gráfico. Ahora sí, este es. Entonces, en este gráfico, fíjense que, bueno, acá el gráfico continúa y aquí también continúa hacia abajo. Y por aquí hay un máximo que es en x igual a negativo 3, que es este punto que está acá. Y hay un mínimo en 1. Espérate que entonces yo la embarré ahí arriba. Espérate. Mm, 3 y negativo 1. Perdónenme, venga, yo le hago acá un cambiecito. Póngale un menos ahí. Porque yo lo derivé, fue como si fuera negativo. Ya. Que es negativo. Listo. Ahora sí. Este era así es el gráfico. Qué pena con ustedes. Pero ando un poquito como oído. Pero bueno. Ya, ahora sí este es. Sí, porque si no, entonces no tiene sentido lo que hicimos. Entonces, este es el gráfico de la función. Y ahora sí, hay un valor máximo local en 1, en negativo 1, perdóname, que sería este puntito que está acá, y hay un mínimo local en 3. ¿Ok? Entonces, gráficamente, pues tendríamos que lo que derivamos y que lo que hicimos, pues estaría bien, ¿ok? Bien. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Este ejemplo, pues lo voy a dejar para la tutoría del día viernes, para hacerlo completo. Y ahora se viene el tema de máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo cerrado, pero pues eso lo voy a dejar en otro video para que no quede este tan largo, ¿ok? Bueno, muchachos, cuídense mucho, que tengan buen día, saludos.